El Mesías es el Hijo de Dios. Hijo es lo que ha tenido un principio en otro. Así también Jesús, el Mesías, procede de Dios, pero no como un Dios o un Dios aparte del Dios de Israel, porque no puede existir un Dios Hijo ni un Hijo eterno. Cuando se dice que el Mesías es eterno, es porque su origen está en la sabiduría eterna de Dios, pero fue revelado proféticamente en la historia como el fundamento de toda la creación. Por eso dice Miqueas 5:2, desde el principio hasta la eternidad son tus salidas. Y en Colosenses 1:16 leemos, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Es decir, aunque el Mesías no existía físicamente, pero Dios ya señaló al Mesías que iba a existir y para él creó todas las cosas, en él fueron creadas todas las cosas y toman su razón de ser. Entonces la naturaleza del Hijo de Dios es completamente humana, pero santificada por Dios para la realización de una obra divina, porque la naturaleza que Dios le dio a su Hijo no es su divinidad, sino su santidad, como está también señalado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 35, donde dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el nexo entre el Padre y el Hijo es la santidad. Entonces, lo que vino a formar parte de ese nexo entre el Padre y el Hijo, además de su engendramiento milagroso para que sea la persona especial, específica que iba a realizar los designios de Dios, también él aprendió durante toda su vida la obediencia, lo que demostró su santificación. Entonces, lo divino que hay en el Hijo de Dios es la presencia divina mediante su Espíritu Santo y su palabra que mora en él. No hay doble naturaleza, sino hay una doble dimensión, una humana por la cual el Hijo se desenvuelve bajo sus propios criterios humanos y otra divina porque lo guía a la realización de la obra salvífica de Dios sobre el pecado. Al respecto, han surgido hipótesis sobre la paternidad de Jesús. Una señala el adopcionismo, que Jesús fue adoptado por Dios en el bautismo. Otra corriente afirma que Jesús fue declarado hijo mediante la resurrección. Sin embargo, por las escrituras cristianas podemos ver que estos dos momentos solamente confirmaron lo que él ya era, es decir, ya era hijo de Dios desde su concepción. Por eso, cuando él nació, dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versos 10 y 11, que apareció un conjunto de ángeles que dijeron a los pastores, les damos una buena noticia, que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es el Mesías nuestro Señor. Es decir, Jesús ya era el Señor, ya era Mesías desde su nacimiento. Y fue a través de este nacimiento que Dios lo introdujo en el mundo, es decir, en la sociedad humana, para que Él realice la obra del reino de Dios. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense los ángeles delante de Él. Y no solamente los ángeles que anunciaron su nacimiento a los pastores, sino los reyes de la tierra y todos los hombres, porque Él es el príncipe a quien debemos honrar
por cuanto ha sido señalado por Dios. Pero Jesús solamente a los 30 años es que Él es enviado a cumplir la misión. Cuando ya cumplió esta edad, Él estaba capacitado para realizar la obra redentora o salvífica que Dios le había encomendado. En Hebreos 1, los versos 1 al 3, encontramos 3 razones por las que el autor nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. La primera es que Él es a quien Dios ha hecho heredero. No es que Dios ha muerto, sino que le ha dado el dominio sobre toda su creación. 2, porque Él es la imagen perfecta de Dios en el ser humano. Es decir, en Él y en todos los seres humanos, la voluntad de Dios es que la gloria se haga, del Dios invisible se haga visible. Y 3, es que Él ha realizado la purificación de nuestros pecados y quien después de haber padecido por nuestra redención ha sido levantado hasta el trono de la majestad de Dios. Y ahí está hasta que el pecado y todos sus agentes sean completamente reducidos. Esto es lo que lo hace a Él un ser excelente sobre todos y digno de llevar el título de Hijo de Dios. Entonces, la declaración de Hijo de Dios o el título de Hijo de Dios no significa que es un ser divino, puesto que en la misma Biblia encontramos este título referido a los seres humanos. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Moisés que hablara al faraón, le dijo que le diga: Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4, 22. Y también encontramos por boca del profeta Oseas en el capítulo 11, el verso 1, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, los israelitas no eran divinos, pero se los llamaba hijos de Dios. También Dios llamó hijo a los reyes descendientes del rey David, no porque físicamente fueran engendrados por Dios, sino porque en la coronación empezaba una relación especial entre Dios y el rey, como una relación de padre a hijo. Por eso en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 8, Dios le dice a David: yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que seas príncipe sobre mi pueblo. Y este pacto Dios la extendió a todos los hijos del rey David. En el verso 14, Dios sigue diciendo que levantará a uno de su linaje, del rey David, que edificará la casa, es decir, Salomón, y con él tendrá una relación. Dice que yo le seré a él padre y él será a mí hijo. Pero esta relación no solo fue con Salomón, sino con todos los reyes de la casa de David. Por eso, en la coronación de los reyes, se leía el Salmo 2, donde dice en el verso 6, por ejemplo, dice: pero yo te he puesto mi rey, yo sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Es decir, es un pacto que Dios tiene con los reyes de la casa de David, ¿no? Y les está llamando hijos, inclusive diciendo: yo te he engendrado hoy. Ese hoy es el momento de la coronación. También encontramos en el Salmo 45, el verso 6, donde dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es decir, Israel era el reino de Dios. Era el lugar donde Dios reinaba. Y en el verso 7 comienza a hablar ahora del rey. Y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el verso 16 dice: en lugar
de tus padres serán tus hijos. Es decir, la descendencia continúa. Los padres han sido reyes, ahora es el hijo y vendrán los nietos a formar parte de esa cadena de líderes del pueblo de Dios, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos y eternamente y para siempre. Los nombres de estos reyes se han hecho famosos. Por ejemplo, Salomón es uno de los nombres más famosos, el rey Ezequías, ¿no? El rey Josías. Entonces, estos personajes llevaban esa relación con Dios como de un padre a un hijo. Y Dios los llamó como hijos. Y si a ellos, a estos hombres con estos defectos, Dios los llamó hijos, cuánto más al Mesías, que es el último y gran rey de Israel, que ha demostrado gobernar y actuar en justicia conforme a la voluntad de Dios. Otro ejemplo que tenemos es cuando a Jesús se le acusa de hacerse Dios. Entonces él dice, yo no me hago Dios. Cuando dije que soy hijo de Dios, simplemente estoy diciendo que soy un servidor de Dios. Y le señala el Salmo 82:6, donde Dios llamó dioses a los príncipes y jueces del pueblo. Y si Dios llamó a estos personajes dioses, ¿cuánto más o con mayor derecho aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo? Dice San Juan capítulo 10, verso 36. En otra parte también dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Es decir, no está hablando de los ídolos, sino de los príncipes, el liderazgo del pueblo de Israel, donde los adorantes podían adorar delante de estos altos personajes. Finalmente, diremos que también en la Biblia se llama a los ángeles hijos de Dios. Por ejemplo, en Job, el capítulo 1, verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, si Dios llamó y permitió que los ángeles sean llamados hijos de Dios, con mayor razón el Mesías, porque Él es Señor de ángeles y de hombres. Una de las declaraciones apostólicas que encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento es que se les preguntaba a las personas si creían que Jesús es el Mesías. Y si creían que Jesús es el Mesías, entonces creían que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, aquella persona santa y que Dios lo ha puesto como el Santo y el Señor, señalado por Dios para llevar a cabo sus designios y para manifestar su gloria y su reino. No había en la declaración apostólica si Jesús es Dios o es la segunda persona de una Trinidad. Simplemente Él es el Hijo de Dios porque Él fue designado por Dios para realizar una obra divina y Él es el príncipe que Dios ha puesto para manifestar su gloria y su reino.